Buenas tardes, queridos estudiantes de producción de cine. Hoy ya vamos a dar inicio a la parte de la realización del guión de producción de cine. Ya culminamos lo que tiene que ver con la parte histórica. Hoy le vamos a dar continuidad a lo que es la realización de la preproducción. En el segundo corte la producción y en el tercer corte la postproducción, para que ustedes hagan el manual. Ustedes en planificación de cine hicieron un manual de preproducción. Esto lo pueden retomar y entregarlo como el manual de producción de esta materia. Y le pudiéramos hacer algunas correcciones para que ustedes lo produzcan. De todas formas, vamos a hacer una revisión más o menos de lo que se vio en planificación de cine también, que fue lo que es la realización del manual de preproducción, que en sí eso es lo que se concentra a la materia de planificación de cine. Voy a mostrarles acá el índice del libro. Bien, la idea, el tema, la investigación, la redacción del argumento y la sinopsis, la creación de los personajes, la regla de escritura de los guiones, el guión literario, el conflicto, los puntos de giro, el guión técnico, el storyboard, la preproducción, la permisología, el casting, el plan de rodaje y los desgloses. Esto es en sí lo que vamos a tratar de tocar acá. En caso de que ustedes no tengan todo guardado lo que hicieron en planificación o simplemente quieren retomar un nuevo proyecto, lo volvemos a hacer siguiendo estos parámetros. Sin embargo, el manual de producción que puedan entregar lo pueden hacer, como ya les dije, el de la asignatura anterior de planificación. Bueno, lo que pasa es que, bueno, esta asignatura por lo general ustedes la ven 2 semestres después. Hay quienes la adelantan y al verla 2 semestres después, muchos de repente ya no tienen el archivo o ya otro estudiante que adelantó la materia lo produjo. En fin, cualquier cosa pudo suceder. Pero bueno, la intención es que ustedes redacten en un principio la idea y el tema y hagan una investigación sobre el tema de su producción. ¿Cuál es la idea? Tratar de escribir en 3 líneas cuál es la idea, cuál es el tema de que ustedes van a tratar. Ustedes pueden escribir en 3 líneas una idea, escribir en una frase, en 2 palabras, cuál es su tema y hacer una investigación sobre esto, ¿no? Posteriormente de esto empezar a redactar el argumento y la sinopsis. En planificación de cine yo les expliqué que existen muchísimas formas para escribir un argumento o para escribir una sinopsis. Yo les marqué la diferencia en torno a lo que es una sinopsis argumentativa, una sinopsis que está hecha para su historia, para su cortometraje, y otra que es una sinopsis publicitaria que por lo general no hacen spoiler, no, no cuentan el final, sino que dejan al espectador como que en vilo para esperar que va a suceder, entonces así vean la película. Pero en este caso la sinopsis es es más de un párrafo, puede ser hasta una página o más, donde se cuenta la historia de lo que está pasando. En el argumento, en el libro, yo planteo una forma distinta de hacer argumento en el material de planificación de cine que yo le suministré el trimestre pasado o antepasado, porque veo que Miguel vio clases conmigo el semestre pasado, pero hay estudiantes que habrán visto esta materia conmigo el antepasado o lo habrán visto con otro profesor. Sin embargo, creo que el otro profesor tal vez utilice este libro, los materiales de planificación de cine para dar su clase. Bien, en este caso,
yo planteo acá que la sinopsis desarrolla una línea argumental, los personajes y las situaciones que ellos viven. Al escribir la sinopsis se deben de seguir los siguientes pasos. Contar ya con un argumento y dedicarse a ampliarlo. ¿Mm? Escoger el tipo de estructura narrativa y escribir en detalle el principio y el fin de los puntos argumentales. La intención es la de escribir una sinopsis que amplíe el argumento, incluyendo los dos puntos de giro, mostrando cómo va a comenzar y cómo va a terminar. El argumento es el desarrollo de la acción, concentra en ella los personajes y las locaciones de la historia mediante situaciones y hechos concretos. Según Parmentier, el argumento es una propuesta dramática constituida por la concepción de la estructura narrativa de la historia, es decir, el planteamiento... Profesor, se escucha como entrecortado, Sí, ahora, lo que pasa es que tengo el micrófono lejos. Ahora, ¿me escuchas? ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí, ahora sí. Tenía el micrófono lejos. Bueno, entonces el argumento es una propuesta dramática constituida por la concepción de la estructura narrativa de la historia, es decir, el planteamiento o exposición, desarrollo o nudo y desenlace que suceden en un orden. El argumento es un conjunto de acciones y acontecimientos. Para Comparato, que es el otro autor, dice que se refiere al desarrollo de la acción, un resumen que contiene las principales indicaciones de la historia, localizaciones, personajes, defensas de la historia. Bueno, hay autores que plantean esto al revés, pero nosotros lo podemos hacer como les coloqué en planificación de cine y ahora en producción, escribir primero el argumento y después la sinopsis. En el argumento están los principios puntos argumentales, donde está el planteamiento, desarrollo y cierre, pero ya en la sinopsis se va a escribir más a detalle el principio y el fin de los dos puntos argumentales. Ampliar el argumento. Recuerden que escribimos una idea de 3 líneas, luego hacemos un argumento que puede tener una cuartilla y luego vamos a ampliar y darle más detalle con la sinopsis. Luego pasamos a la creación de los personajes. Yo les había manifestado en planificación de cine que siempre es bueno tener unos personajes principales, unos personajes secundarios que tengan una dimensión física, moral, espiritual y experiencial. Además de eso, escribir una biografía y además de esa biografía, crear un arco de transformación de los personajes, donde yo voy a delimitar un arco de transformación extrema o un arco de transformación moderado, planteando cómo un personaje pasa de ser un ser perfecto a un compláceme, estableciendo la tabla de Keller. Busquen el material de planificación de cine el trimestre pasado o en la materia cine, en una página está una tabla que explica lo que es el arco de transformación y ahí establezco cómo pasar de un ser perfecto a un compláceme, marcando un arco de transformación extremo, o pasar de un apúrate a un sé fuerte, que sería un arco de transformación moderado. Y un arco de transformación catalizador, cuando el personaje catalizador le dice al personaje principal algo que hace que la acción, el curso de la historia cambie. Eso sería un arco de transformación en el personaje catalizador. Entonces, como les estoy diciendo, todos estos primeros puntos son importantes porque permiten escribir antes de llegar al guión. Entonces, conforme ya tenemos esto, el planteamiento, perdón, la idea, el tema, el argumento, la sinopsis, y pasamos ya a los personajes y escribimos sus perfiles o dimensiones y escribimos su biografía y escribimos también su arco de transformación. Bueno, vamos a dedicarnos ahora a escribir la escaleta y lo que hicimos que no quede allí. Ya la escaleta voy a empezar a tomar las cosas que escribí con anterioridad para inspirarme a escribir cada 3 frases, cada escena en una sola acción en 3 líneas, ¿no? Yo escribo escena 1, lugar y
y ahí mismo luego coloco abajo en 3 líneas la acción principal. De ahí de alguna forma yo me puedo inspirar en saber, bueno, este personaje va a caminar de tal forma porque es un ser perfecto y va a decir esto, o bueno, en este caso no hay diálogo, pero allí va a ocurrir esto porque esto es típico de un ser perfecto, de un compláceme, de un personaje protagonista, de un personaje antagonista. Recuerden que el personaje protagonista es quien se opone, el antagonista es quien se opone al protagonista. Y el protagonista puede tener un guardián y el antagonista puede tener un ayudante que sea el antagonista. Estos 4 personajes principales pueden venir acompañados ocasionalmente por un personaje confidente, por un personaje catalizador, por personajes de masa y peso. Puede en la película empezar por un personaje temático. En fin, pueden existir diversos tipos de personajes secundarios, también personajes tanto irreales como personajes fantásticos y reales, ¿no? Entonces, en la escritura del guión es mucho lo que puede traer la imaginación. Seguimos un poco adelante. Bien, aquí podemos tener cómo se escribe una idea o argumento, cómo se escriben y cuáles son las reglas de la escritura de guiones, ¿no? Lo primero es escribir una idea o argumento que exprese en 3 líneas la estructura narrativa en 3 actos. Aquí les planteo, de repente ustedes pueden escribir en 3, 4 líneas ese argumento que vendría siendo lo mismo que la idea. Desarrollar la escritura de una storyline de un máximo de 8 líneas que represente la línea dramática a seguir. Esto es una forma de escribir también, otra forma también de escribir, donde se plantea que la idea en 3 líneas es el argumento. Y luego se hace un storyline de 8 líneas. Luego se plantea una sinopsis que explique el inicio, desarrollo y cierre de la historia con ejemplos concretos. Debe extenderse hasta un máximo de una cuartilla. La sinopsis de los personajes, otra forma también de escribir, hacer una sinopsis de cada uno de los personajes. Esbozar una escaleta escribiendo cada una de las escenas de la forma más concreta posible. Plasmar un guión literario tomando como referencia la escaleta y personajes para el desarrollo de 3 actos mediante secuencias que contengan escenas. Originar un guión técnico que contenga la descripción de imágenes, movimientos, diálogos, sonidos y músicas. En síntesis, el guión literario y técnico bien elaborado debe ser contenedores de ideas que estén acordes al lenguaje cinematográfico, lo cual permite al discente desarrollar escenas coherentes y bien elaboradas. El discente son ustedes, los estudiantes. Sin que la historia se pierda en un limbo, sin sentido. Por ello es vital la importancia de seguir cada uno de los pasos señalados con el fin de lograr un desarrollo del guión de manera eficaz. Si ustedes no tienen, algunos de ustedes no tienen lo que se hizo en planificación, se les extravió o ya no lo quieren producir, podemos seguir esta metodología de las reglas para escribir un guión y elaborarlas para poder escribir. El guión literario es la presentación de la historia escrita mediante escenas, secuencias, donde los personajes se desenvuelven dentro de diferentes espacios y tiempos a través de acciones y diálogos de forma narrativa, dándole vida al relato cinematográfico, empleando el lenguaje narrativo propio del discurso del cine, el cual debe ser apropiado por el guionista. Bien, vamos a buscar acá. Yo creo que les tengo acá un ejemplo de... Yo les coloqué aquí en este libro el ejemplo de guión literario. Aquí tienen uno. Por supuesto, aquí ya comienza de una vez con el... No quiere decir que el guión comienza así. Digamos que ustedes pueden hacerlo así. Interior, laberinto, noche. Escena 161, pero esta puede ser la escena 1. Y acá colocan la descripción de lo que aquí pasa. Aquí hace una descripción muy concreta porque ocurre algo muy concreto. Fíjense que en este caso tenemos exterior, laberinto, noche. Y tenemos acá lo que ocurre
el apellido, el nombre del personaje, mi hijo, es lo que dice, y luego Mercedes asienta y le escoge y se hace una descripción. Luego Vidal vuelve a hablar y decide, a mi hijo decide la hora en que morí. Decirle que su padre queda allí en suspenso. Pedro se acerca a él con una pistola. No, nunca sabrá tu nombre. Entonces, tratar de... el asunto aquí, que cuando se escribe un guión literario, no hablamos de planos, no hablamos de imágenes. Hablamos de un guión literario, escrito de forma como si pareciera un libro, un cuento, ¿no? Por supuesto, es un poco más concreto y, y le sirve una inspiración al guión, al director, para que el director haga su respectivo guión técnico y algunos storyboards si le apetece. Bien, los distintos puntos de giro, bueno, son el punto de giro, pilar fundamental de la estructura que transporta hacia el segundo acto y al desarrollo del conflicto. Recuerden que los puntos de giro son decisiones, acciones o situaciones que vive el personaje que hacen que la historia cambie de rumbo. Entonces veamos acá un guión técnico. Acá tenemos el guión técnico de Martínez Salonova, que también lo utilizamos en planificación de cine. Tenemos la secuencia, el plano, la indicación técnica. El storyboard en este caso no es el storyboard de la historia de una escena, sino simplemente un dibujo de lo que ocurre en ese plano y se le llama allí storyboard. Pero eso lo podemos obviar. Y colocan en imagen lo que va a ocurrir en esa escena y luego en el sonido lo que ocurre ahí a nivel sonoro. Vamos secuencia, esto de sec lo podemos cambiar por escena porque estamos trabajando cortometraje y vamos escena por escena. ¿Bien? Y así vamos. Ahora, aquí ya tenemos otro que viene a ser el storyboard. Este storyboard que tenemos acá, fíjense que tenemos planos, audio, movimiento y lo que ocurre en el plano y el dibujo más grande acá en la parte central. Si ustedes quieren pueden trabajarlo con dibujo o pueden trabajarlo con fotografías. Más o menos para que vayan estableciendo su storyboard. Ya esto lo aprendieron ustedes en planificación de cine. Ahora lo que estamos haciendo es un breve repaso para afinar lo que hicieron, como les dije. Bien, ya esto, lo que es la preproducción. Acá tienen un modelo acá explica cómo es el proceso de permisología para los distintos lugares que se vaya a grabar en el país. Donde es importante acercarse a un representante local, es decir, a una entidad local. Si ustedes van a grabar en Bellavista y necesitan cerrar la calle, ustedes no pueden llegar allí, montar las cámaras y empezar a grabar una situación en plena Bellavista y parar los carros. No lo pueden hacer. Tienen que pedir un permiso ante la alcaldía y la alcaldía les debe conceder el permiso y asignarle la policía para que los ayude en ese proceso. Entonces, bueno, igual si ustedes van a grabar en un parque nacional, ustedes necesitan un permiso de Imparques para que les permita grabar en esos lugares. ¿Sí? Y bueno, cada entidad tiene un formato de permiso de grabación. Ustedes hay entidades que las tienen en las páginas de su entidad, sea una alcaldía, sea una gobernación, sea un organismo como Impar, que a través de su página ustedes pueden pueden descargar su respectivo permiso para llenarlo y después incluirlo y esperar su aprobación. Y bueno, de eso se encarga más que todo el productor de la película, ¿no? Quien nos ayuda a conseguir todos los permisos para poder grabar y conseguir los lugares. Esto vendría siendo una breve sesión de fotografías, cómo hacer un casting. Esto es importante. Ya después que se hace el guión, se hace un casting
y se hace una breve sesión de fotografías y una presentación del personal en video. Y un acting, también en video. Son unos breves, se hace una fotografía de frente y una fotografía de lado y se le hacen varias fotografías a los que van a interpretar los personajes. Quien va a ser, se va a escoger los personajes protagonistas. Se escogen dos que puedan ser los protagonistas y se les grabó un video donde haga un acting y donde cuente su currículum, diga quién es, qué ha hecho, con la intención de escoger uno, ¿no? Tenemos el video de presentación, donde incluye sus datos personales, su currículum profesional, y un acting donde a través de una escena representa lo que dice el actor para ver cómo lo hace y así escoger. Bien, luego tenemos lo que es el plan de rodaje. Recomendaciones para un plan de rodaje. Aquí podemos determinar este tipo de plan de rodaje al estilo polverino. Este es otro distinto del que han visto en planificación de cine. La asignatura planificación de cine yo le realicé ya el libro, quedó para su maquetación, pero con este problema de la pandemia se detuvo. Ya supongo que cuando volvamos a clases presenciales y el fondo editorial se reactive, ya terminaremos el libro y ahí tengo una infinidad de tipos de formatos de plan de rodaje. Ahí tenemos un elenco, un teléfono, un vestuario, personal técnico, un teléfono, la hora. Donde dice escenas a filmar, tenemos secuencia, escena y toma y algunas observaciones. Entonces, ¿cuáles son esas secuencias y esas escenas y esas tomas que vamos a hacer? La utilería, las indicaciones del director, las observaciones. Esto es como un plan del día, de un solo día. Vamos a comenzar a tal hora y vamos a finalizar a tal hora. El elenco que va a estar presente, los números de teléfono, el vestuario que van a utilizar y la hora en que van a estar. No es nada del otro mundo. Y luego tenemos el desglose. ¿Qué me gusta más el formato que está en el libro de introducción al cine? Busquen el libro de introducción al cine y utilicen el formato de desgloses del libro de introducción al cine. Bien, aquí tienen las actividades que tienen que hacer de la parte 1. Para este sábado es la realización del cuestionario, no lo olviden. Y bueno, aquí tienen que hacer un storyboard y demás, son tareas simples. Y bueno, entregar el manual de preproducción.